Buenos días, estudiantes de cuarto año. Les habla Alida Barrios, su profesora de castellano y literatura, y en esta clase veremos un refuerzo de la versificación. La versificación es el estudio o análisis de un verso, y un verso es la menor unidad de un poema y constituye una cadena fónica rítmica, es decir, una secuencia de sonidos con ritmo. Partiendo de esta definición, podemos ver que la principal característica que presenta un verso es la musicalidad o ritmo, que se expresa de las siguientes maneras: ritmo de tono a través de la ley del acento final, ritmo de cantidad a través de la métrica y ritmo de timbre mediante la rima. La ley del acento final es la posición del acento principal en la última palabra de cada verso. Así, si la palabra es aguda, se le suma una sílaba métrica al verso. Si es esdrújula, se le resta una sílaba, y si es grave, no se modifica, queda igual. En el ejemplo podemos ver que en el primer verso la última palabra es esdrújula, por lo que se le resta una sílaba. En el segundo y cuarto verso, las palabras son agudas y se le aumenta una sílaba. Y en el tercero es grave, por lo que no lleva modificación. Esto se debe tomar en cuenta al realizar el conteo de las sílabas métricas, ya que su aplicación es obligatoria. Licencias métricas. Se llama licencias métricas o poéticas a la ruptura de las reglas establecidas en el conteo de sílabas del idioma con fines poéticos. Están basadas en tres fenómenos que pueden producirse en toda cadena fónica hablada. La sinalefa es la unión de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la palabra siguiente. En el ejemplo que se muestra, podemos ver que la palabra la termina en vocal y la palabra uva comienza en vocal, por lo que las unimos para formar un solo sonido y disminuir una sílaba. Es importante saber que la H no impide la formación de sinalefa, así como tampoco los signos de puntuación. Además, la letra Y, cuando suena como I, también produce sinalefa. Su aplicación es obligatoria. Si queremos aumentar una sílaba métrica en determinado verso y no tenemos en él ningún caso de diptongo, entonces aplicamos el hiato, el cual es la licencia poética que permite eliminar una sinalefa. En el ejemplo, la uva, eliminamos la sinalefa y vuelven a quedar separadas. La diéresis consiste en separar un diptongo para aumentar una sílaba métrica. Se indica con el símbolo de la diéresis. La palabra suave tiene dos sílabas. Al aplicar la diéresis queda entre sílabas métricas. La sinéresis consiste en unir las vocales que forman un hiato, con el fin de disminuir una sílaba métrica. Ejemplo, la palabra Lucía tiene 3 sílabas. Aplicando la diéresis queda en 2 sílabas. Tanto el hiato como la diéresis y la sinéresis son opcionales, es decir, que se aplican solo si es necesario. Una vez aplicadas las licencias poéticas, obtenemos una cantidad de sílabas métricas. Los versos que tienen hasta 8 sílabas se denominan de arte menor y pueden ser bisílabos de 2 sílabas, trisílabos de 3 sílabas, tetrasílabos de 4 sílabas, pentasílabos de 5, hexasílabos de 6, heptasílabos de 7 y octosílabos de 8. Los versos que tienen de 9 sílabas en adelante son de arte mayor y se clasifican en eneasílabos de 9 sílabas, decasílabos de 10, endecasílabos de 11, dodecasílabos de 12, tridecasílabos de 13. Los versos de 14 y 15 versos se denominan alejandrinos y los de 16 versos octonarios. Cuando son versos muy largos, se pueden dividir en 2 partes llamadas hemistiquio para facilitar su análisis. A esto se le llama cesura. Por ejemplo, a los versos octonarios se les puede dividir en 2 versos octosílabos. La rima consiste en la coincidencia total o parcial de los sonidos finales de cada verso a partir de la vocal acentuada. Se clasifican en consonante, cuando los sonidos son idénticos, tanto las vocales como las consonantes. En el ejemplo puedes ver que las palabras indiferente y mente tienen sonidos finales idénticos y las palabras más y compás también lo tienen. Asonante,
cuando solo coinciden los sonidos vocálicos. En el ejemplo tienen las palabras manta y cara, ovillo, suspiros, donde las vocales son iguales pero no las consonantes. La rima se identifica con las letras del abecedario. Así, la primera rima tendrá la primera letra, A, la segunda, B, la tercera, C, y así sucesivamente. Si los versos son de arte menor, la letra será minúscula, y si son de arte mayor, la letra será mayúscula. A esto se le llama fórmula de la rima. Los versos sueltos o blancos son aquellos que, a pesar de tener una métrica uniforme, no riman con ningún otro verso de la estrofa. El ejemplo que se muestra es una copla, la cual se caracteriza por tener 4 versos de arte menor, de los cuales riman el segundo con el cuarto, mientras que el primero y el tercero no riman, quedan sueltos, por lo que se indican con una X. Los versos libres son aquellos que no están sujetos ni a normas de métrica ni de rima. En el ejemplo se muestra cómo la estrofa se compone de versos de distintas métricas y rima. A esto se le conoce como versolibrismo. El cuadro para el análisis del verso quedaría de la siguiente manera. Primero se cuentan las sílabas ortográficas, luego se aplican las licencias obligatorias, ley del acento final y sinalefa. Se colocan las licencias opcionales, diéresis, sinéresis, hiato, y se coloca el número de sílabas métricas. Luego se extrae la rima, se coloca la fórmula de la rima y por último el tipo de verso. Hasta aquí la clase de la versificación. Recuerda tomar nota de este material en tu cuaderno de castellano. Hasta la próxima clase.